Estoy convencida que has visto algún capítulo de Peppa Pig, pues los creadores de estos dibujos se inspiraron en mi terrorífica y sangrienta historia. Estoy convencida que has visto algún capítulo de Peppa Pig, pues los creadores de estos dibujos se inspiraron en mi terrorífica y sangrienta historia. No volverás a mirarla de la misma manera. Por cierto, no me he presentado. Soy Peppa Smith. Mi historia comienza hace unos 15 años, cuando Mark, mi amigo, vivía en una pequeña granja junto a sus padres. Era un pequeño pueblo de Inglaterra. Yo vivía justo al lado. Podía ver su pequeña casa desde el porche de mi granja. Mi familia eran los Smith. Se dedicaban a la cría de cerdos para vender su carne al carnicero del pueblo. El negocio no nos iba demasiado bien. Habíamos perdido demasiadas camadas y estábamos decayendo lentamente. Mi hogar estaba compuesto por 2 miembros solamente. Mi padre, Johan Smith, y yo, su única hija pequeña, Peppa Smith. También tengo madre, pero hace mucho que no la veo ya que vive en prisión. No hablo mucho del tema, pero para que te hagas una idea, saco un cuchillo a mi padre en estado de embriaguez. Mi amigo Mark habla muy bien de mí, y estamos siempre juntos. Es mi mejor y único amigo. El pobre dice que soy agradable y sumisa a pesar de todo lo que he pasado. Algunos días, Mark me acompañaba a ver a mis cerditos y darles de comer. Incluso teníamos a nuestros favoritos. Una pequeña familia de porcinos. El macho era enorme y obeso. Además, estaba un poco ciego de un ojo por culpa de una infección. La hembra solo tuvo 2 crías. La verdad no era demasiado fértil. Una de ellas era un simpático cerdito que no sabía hacer el oink oink típico sonido de un cerdo. Él gruñía ferozmente como un dinosaurio. La otra cría era una cerdita normal, pero era demasiado grande para su edad. Alguna mutación en el vientre de su madre, o qué sé yo. La cuestión es que era diferente al resto. A Mark y a mí nos encantaba hacer dibujos con tizas en la pared del granero, después de dar de comer a mis cerditos. Él no tenía mucha imaginación, siempre dibujaba flores. Pero recuerdo una vez que se quedó impactado al ver mi dibujo. Pero la bonita historia termina aquí. Llamé a mi padre con mucha alegría para que viera el dibujo que había hecho en la pared del granero, pero no le hizo ninguna gracia, gritándome que no me encariñara con los cerdos, porque ya sabía cuál era su destino, la trituradora de carne. De hecho, la máquina trituradora la acababa de arreglar y la iba a poner en marcha para continuar con la producción. Yo no sé cómo explicaros lo que me pasó por mi cabeza, pero cuando me obligó a borrar aquel dibujo, él me gritó que mi familia favorita de cerditos serían los primeros en pasar por la trituradora y ser sacrificados por sus enfermedades. Tenían las horas contadas y mañana estarían colgados en la carnicería. No podía dejar de llorar, y fui a Mark desconsolada. Mi padre se puso en medio y me obligó a ir a ayudarle a triturar cerditos. Después de esas palabras, ya no fui la misma niña, y algo perverso, terrible y espantoso iba a suceder. Además, aún no sabes por qué se inspiraron en mi historia. Para recordar brevemente, soy Peppa Smith. Vivo en una pequeña granja con mi padre, ya que mi madre está en la cárcel. Mi mejor amigo, Mark, vive en una casita al lado. Mi familia se dedica a la ganadería, especialmente a criar cerditos que luego vendemos por su carne, utilizando una gran trituradora que tenemos en el granero. En la parte 1, les conté que mi padre se enfadó mucho conmigo por dibujar una familia de cerditos en la pared del granero. Era mi familia de cerditos preferida, y él los quería pasar por la trituradora como castigo. Tenían las horas contadas y yo tenía que hacer algo. Estaba desconsolada y Mark, mi amigo, podía escuchar mis llantos desde su casa. Mientras tanto, mi padre estaba despedazando a machetazos a mis pobres cerditos. Pasó un buen rato y volví junto a Mark con las manos manchadas de rojo. Supuso que era de mi animal favorito y yo, entre lágrimas, utilicé ese rojo para pintar el vestido de mi dibujo en la pared del granero. Le tracé una amplia sonrisa en el rostro y dejé de llorar. Levanté la mirada con una expresión que Mark nunca había visto en mí. Me acerqué lentamente,
y le susurré al oído si podía ayudarme a deshacerme del resto de desechos. Mark, mi padre se fue a descansar, y yo tengo que terminar la faena mientras tanto. Sin pensarlo, aceptó y me siguió hasta la trituradora, una máquina automática de gran potencia. La máquina hacía mucho ruido. Un chillido agudo y atronador retumbaba por todo el granero. Le pedí a Mark que me ayudara a traer la cubeta de carne. Y su cara cambió por momentos. La cubeta estaba llena de vísceras y trozos de carne malolientes. A Mark le entraron náuseas mientras yo lanzaba los trozos a la máquina, la cual hacía un ruido mecánico. De repente, Mark se quedó helado cuando saqué un trozo de extremidad de la cubeta, muy similar a un brazo, y así era. Esa extremidad acababa con una mano. Me miraba fijamente sin decir una palabra mientras yo seguía con mi trabajo. Uno de los dedos llevaba una alianza dorada. La saqué y la contemplé antes de lanzarla al suelo del granero. No tenía tiempo que perder, así que lancé el brazo dentro de la máquina que seguía rugiendo y quejándose. Mark se apartó y se sentó en una esquina con cara triste, como si no tuviera relación con lo que estaba ocurriendo. La trituradora comenzaba a dar resultados. Una pasta espesa y líquido rojo salpicaba por toda la pared. Apagué la máquina y se hizo el silencio. Junté la pasta y la metí en una carretilla para llevar los restos al criadero y alimentar a mi familia de cerditos favorita. Mark me acompañó, mirándome de manera extraña. Al acabar la faena, me despedí de él y me metí en casa. Pasaron días sin señales de actividad en la granja, y los vecinos preocupados llamaron a la policía, pero al llegar, no encontraron a nadie. La granja se clausuró. Y Mark se quedó en el porche viendo cómo se llevaban a mi familia preferida de cerditos. Observó también el dibujo en la pared del granero, que quedó grabado en su memoria. Él nunca fue capaz de contar nada de lo sucedido a la policía hasta años después, ya siendo adulto, sentado en la barra de un bar con un amigo. Celebraban que había entrado a trabajar en televisión con un contrato en prácticas. Para quedarse, tenía que diseñar un proyecto para una nueva serie infantil, alegre y colorida, con animales de protagonistas. Su amigo, desesperado por tener ideas, le preguntó a Mark si tenía alguna historia de cuando era niño. Mark recordó la historia de una cerdita llamada Peppa Pig. ¿Y tú qué opinas?